Buenas tardes. Hoy entramos ya en la fase media de nuestro curso sobre megalitismo. Hemos completado en las dos primeras sesiones unas visiones generales de carácter europeo sobre las arquitecturas megalíticas y cómo se pueden ver hoy, y sobre los recintos de foso. Y hoy entramos con la de Enrique Cerrillo en otra serie de presentaciones que nos acercan a cómo trabajamos con este ámbito de la muerte, que hay que reconocer que, entre otras muchas cuestiones, es con seguridad una publicidad de los vivos y, por tanto, tiene muchísima información. Tenemos con nosotros a Enrique Cerrillo Cuenca, que es profesor titular de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid. Enrique es, sin lugar a dudas, una referencia en la aplicación de las tecnologías digitales al estudio de los territorios megalíticos, que es una línea de trabajo que se ha reforzado mucho durante los últimos años y en gran parte con su propio trabajo, en el que constan, entre muchísimas publicaciones que no me voy a entretener a detallar porque las tienen colgadas en Academia Edu o en ResearchGate, trabajos ampliamente citados y que de verdad han supuesto un antes y un después sobre cómo trabajar en esos territorios megalíticos. Él ha tenido interés y ha trabajado bastante en relación con el desarrollo y el estudio de los paisajes neolíticos y de la integración en estos paisajes de las arquitecturas megalíticas, especialmente en la cuenca del Tajo. Se ha interesado por las aplicaciones de las tecnologías de información geográfica en el estudio de estos paisajes, con algunos estudios bastante punteros sobre teledetección mediante LIDAR e imágenes de satélite. Además, ha hecho desarrollos más que interesantes sobre la fotografía digital o el análisis de modelos 3D en aplicación con muchos otros elementos, y hemos tenido la suerte de colaborar con él en algunos trabajos de este tipo. Quizá el trabajo en el que últimamente hemos colaborado, sobre el que no podemos dar mucha información porque es secreto, es sobre el trabajo realizado en el dolmen del Guadalperal y el entorno de yacimientos megalíticos del pantano de Valdecañas. Además de muchas otras líneas, Enrique ha implementado una estrategia pionera para delimitar las zonas de riesgo de sitios patrimoniales en territorios que, como la península ibérica, tienen un problema ahora, y lo van a tener más, de responsabilidad patrimonial sobre cómo estos eventos climáticos y sus consecuencias afectan a nuestro patrimonio. Y de eso pues, ha publicado recientemente un trabajo que creo que es un trabajo francamente importante para algunas de las cuestiones que se tienen que hacer en la península ibérica a futuro, sí, pero también en el presente, que son muy importantes. Yo podría estar hablando de Enrique muchísimo tiempo y ustedes me echarían con toda la razón, porque lo que hay que hacer es escucharle a él, ¿no? Pero no me cabe duda, y no quiero dejar de decirlo, que Enrique Cerrillo Cuenca es un referente de los estudios de este tipo en la actualidad y lo va a seguir siendo, y mucho más en un futuro todavía muy cercano, yo creo que muy cercano, en muy poco tiempo. Así que le dejo la palabra a Enrique, que tiene cosas más interesantes que decir. Pues muchas gracias. No sé si voy a poder decir algo interesante después de esta abrumadora presentación, que no sé si merezco, pero en cualquier caso, muchísimas gracias a Mimi Bueno por una presentación que, desde luego, si algo creo que tengo en mi currículum valorable es haber sido su discípulo también, y creo que es justo reconocerlo. También quería dar las gracias, como no, a la Asociación de Amigos del Museo por la invitación y por la organización de este curso, que me parece todo un acierto. Y saludar a todo el público, pero especialmente a unas caras cotidianas que me tienen que aguantar todos los días en clase y que no sé cómo tienen todavía el suficiente aguante como para estar aquí. Bien, la presentación que voy a hacer para mí es un poco compleja, porque voy a ser muy sincero, hay que lograr un equilibrio entre lo didáctico, que es de lo que se trata este curso, y no podemos dejar atrás la trascendencia de lo que estamos haciendo, de las herramientas que utilizamos, que muchas veces no son herramientas simples. Entonces voy a intentar mantener a lo largo de mi intervención un tono que va a virar a veces a lo técnico, y otras veces, cuando vea que me ponga muy técnico, intentaré... de acuerdo.
Intentaré ser didáctico. El primer problema que se presenta es que si este curso se titula ¿Qué nos dicen los megalitos sobre quienes los construyeron?, en mi caso creo que la pregunta la tendría que reorientar. ¿Qué nos podemos decir con las tecnologías digitales de la gente que construyó los megalitos? Lo cual no deja de ser complejo. He organizado la presentación en 3 bloques. Voy a hablar en primer lugar de algo que creo que es inexcusable, que es lo digital en arqueología. Realmente, que cuando hablamos de arqueología digital, de términos como arqueología digital o elementos digitales en arqueología, ¿a qué nos estamos refiriendo? Procuraré, como suelo decir en clase, hacerlo con el menor dolor posible. Hablaré también de todo lo que esto ha supuesto para la documentación digital de los megalitos, especialmente ibéricos, aunque tendré que comentar alguna experiencia pionera que se ha llevado en otros lugares de Europa. Comentaré algo también sobre los paisajes digitales, si veo que no ando muy mal de tiempo, y sobre todo pues, en el campo en el que últimamente he trabajado más, que es en cómo detectamos los megalitos en el paisaje, de una forma totalmente automática, mediante, bueno, automática o semiautomática o a veces muy manual, a partir de datos geográficos. Como digo, tengo que empezar hablando, y no me queda otro remedio, de lo digital. Normalmente, cuando hablamos de lo digital, solemos utilizar la expresión nuevas tecnologías y podemos ver cursos de nuevas tecnologías en arqueología, publicaciones en las que se hace referencia a las nuevas tecnologías en arqueología, y creo que no hay un término que sea menos acertado, porque las tecnologías de las que vamos a hablar y que tenemos entre manos llevan ya más de 50 y de 60 años instauradas en arqueología. Los arqueólogos llevamos manejando este tipo de herramientas desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, hablar de algo nuevo sería totalmente, sería totalmente contraproducente. En el año 73, por ejemplo, es cuando se organiza el primer congreso sobre aplicaciones informáticas en arqueología. En la actualidad, los términos que se suelen utilizar para este dominio específico de la arqueología pues, han variado un poco. En la década de los años 60, 70 y 80 se utilizaba Computers in Archaeology, que traducido al castellano, la traducción más directa sería aplicaciones informáticas en arqueología o informática aplicada en arqueología. Pero en los últimos tiempos, la línea, si nos hacemos caso de este gráfico que está sacado de una aplicación de Google que permite bueno, pues cuantificar el número de veces que un término aparece reflejado en la literatura, pues como digo, el término más adecuado sería el de arqueología digital, que es el que más instaurado y el que más parece que recorrido tiene y que sobre todo también proyección en arqueología. Es un cambio significativo porque se fija en el entorno digital en el que todos de alguna manera estamos ya incluidos, frente a la concepción tradicional de la herramienta, el ordenador con el que hacíamos nuestros trabajos. Es decir, se prima ahora, por lo menos conceptualmente, el trabajo que se realiza dentro del entorno más que con la herramienta. Y es importante, porque si hablamos de un entorno digital básicamente compuesto de datos digitales, el gran reto que tenemos en arqueología y en cualquier otra disciplina, incluso cuando estudiamos específicamente los megalitos, es transformar la cantidad de datos digitales que pululan casi por la red en información. Y esa información, desde luego nuestro compromiso como arqueólogos, y miro las caras cotidianas que tengo en clase a diario, es la de producir conocimiento. Rememorando aquella campaña publicitaria de hace ya bastantes años, la potencia sin control no sirve de nada, y los más jóvenes quizás no la conozcan, pero es muy expresiva. Tenemos a nuestra disposición el mayor número de datos que hemos tenido nunca sobre arqueología y sobre cualquier otro tema. Somos capaces de generar información sobre esos datos, pero está por ver muchas veces que generemos buen conocimiento. Y yo creo que eso es importante plantearlo. Desde luego, el reto es saber qué hacer con todos esos entornos digitales en los que vivimos. Hay un dato que a mí me pone los pelos de punta, y es que en el año 2017, solamente en los 2 años anteriores a 2017, se había generado el 90% de los datos digitales de toda la humanidad. Es decir, en 2 años se había producido tanto como el resto de la historia de la informática. Y eso, desde luego, es un reto que nos afecta. No es tanto una revolución digital, la revolución está en los datos, y los datos a los que no podemos escapar, como veremos.
Hablando ya específicamente de arqueología, ¿por qué es útil esta aproximación digital en arqueología? Bueno, en primer lugar, porque casi todos los datos que producimos y la manera que registramos y la manera que comprendemos la información que sale de nuestros yacimientos o de nuestros objetos es ya completamente digital. Entonces, el entorno en el que tenemos que responder nuestras preguntas cada vez va a ser más digital, lo cual no deja de ser un poco aterrador. Y, bueno, pues se me ocurre también que tenemos, y es lógico, que tenemos que afrontar cómo analizamos todo ese exceso de datos y somos capaces de transformarlo en información. Pero además tenemos la oportunidad que nunca hemos tenido de encontrar patrones en los datos. Si yo, por ejemplo, estoy estudiando un territorio megalítico, ahora tengo herramientas que hace tiempo se vienen desarrollando, pero que cada vez son más accesibles y más potentes para intentar encontrar regularidades, para intentar ver qué hay detrás de esos datos, si es que hay algo. Y también, como veremos, resaltar lo evidente. Cuando analizamos piezas decoradas, con esas tecnologías tenemos la oportunidad de descubrir lo que no se ve a simple vista. Y llega la hora crítica de definir qué es la arqueología digital. A mí no me gustan las etiquetas, no me gusta hablar de nuevas tecnologías, no me gusta hablar de arqueología digital ni de humanidades digitales. Me gusta hablar, si de algo me gusta hablar, es a lo mejor de lo digital en la arqueología, que entiendo que es un componente que se presenta en mayor o menor grado. Pero sí es cierto que en nuestro entorno se habla de arqueología digital con mucha frecuencia. ¿Qué es la arqueología digital? Pues es todo y prácticamente es decir nada. Es la documentación en 3D, el análisis estadístico, el análisis espacial, el realizar modelos cronométricos, el realizar teledetección, analizar la imagen digital, como ya comentó Mimi Bueno, o incluso cosas mucho más serias, como serias digo porque no son tan entretenidas, como analizar conjuntos de bases de datos o modelos conceptuales, que es otra cosa también bastante seria. Es decir, cabe todo. La arqueología digital en realidad es una intersección entre muchos tipos de técnicas, de disciplinas y de metodologías. Por tanto, no se puede definir como un espacio cerrado, es un espacio totalmente de encuentro. Y veremos a ver qué podemos hacer con todo eso para hablar de megalitos. Por otro lado, y también va dirigido a mis alumnos, que no son migrantes digitales, de alguna manera u otra, como han dicho Morgan e Yves en un artículo de 2012, todos somos arqueólogos digitales. En algún momento, quienes somos ya de generaciones que van acumulando años, hemos tenido que dar pues forzadamente el tránsito de la documentación analógica cuando íbamos al campo y dibujábamos tranquilamente con nuestros portaminas, nuestros lápices de colores, a el mundo digital. Es decir, esa transformación es inevitable y de alguna manera u otra todos los equipos, aunque realicemos un porcentaje de nuestro trabajo de forma manual, tenemos que utilizar ordenadores. Todos, de alguna manera, nos podemos considerar como arqueólogos digitales por una razón de práctica más que de otra cosa. Por eso me sonrojo un poco cuando tengo que hablar de arqueología digital o específicamente de la aplicación de estas herramientas en arqueología, porque de alguna manera unos y otros hacemos realidad la aplicación de los métodos digitales en arqueología. Sobre todo, antes que dar una visión técnica, también hay que romper una lanza por lo contrario. La arqueología digital, si queremos utilizar ese término, no deja de ser un trabajo creativo, donde tenemos que tener control sobre los procedimientos que utilizamos, donde podemos responder preguntas que nunca se nos habían ocurrido sobre nuestros datos dentro de un entorno pues, cada vez más moldeable, y eso forma parte pues, de un compromiso con el aprendizaje, de un compromiso con estar siempre atento a incorporar nuevas metodologías y, sobre todo, a conectar las necesidades de nuestros campos de trabajo con la interpretación. A nadie le extrañaría esta diapositiva, en la que lo que viene a decir es que para tener buenos resultados con la aplicación de estas metodologías, lo que tenemos que tener son buenas preguntas y saber bien cómo responder a esas preguntas. Y una vez que las hemos respondido, como suelo decir también en clase, me van a perdonar que siempre me dirija a la bancada que tengo aquí delante, pues gastar botas muchas veces en comprobar los resultados. El trabajo de campo, sin esta elaboración y este flujo metodológico, pues no sería nada. La capacidad de retroalimentar lo que estamos viendo en una pantalla con nuestra experiencia directa sobre el registro, la capacidad también de establecer experiencias pilotos que podamos validar o invalidar muchas veces, no tenemos por qué siempre tener éxito, y sobre todo la capacidad de contrastar empíricamente
simplemente aquello que sale de un ordenador, que es a veces el gran error que cometemos cuando aplicamos técnicas de este tipo de forma indiscriminada, pero sobre todo con el objetivo de producir conocimiento. La pregunta entonces, y antes de, ya sí que prometo que me voy a ir encauzando al tema que ocupa la charla, yo creo que son dos. La primera es si generamos y transmitimos mejores conocimientos, en este caso sobre los megalitos, a partir de nuestras herramientas digitales. Y la segunda pregunta es si además, y es una pregunta que no pienso responder aquí por lo menos de forma detallada, si estas herramientas son capaces también de lograr algo que es un fin que como arqueólogos debemos tener el compromiso de mantener, que es mejorar la gestión del patrimonio megalítico. Bien, también nos podemos preguntar si ello implica un nuevo perfil profesional, ¿no? el del arqueólogo digital que comentan algunos. Bueno, yo creo que hay que desmitificar todo lo que tiene que ver con la digitalización de la arqueología, por lo menos de una forma, diría, como de especialización, ¿no? La realidad es que en otros campos científicos, por ejemplo en la biología o en cualquier otro campo que se nos ocurra, no hay un campo específico para el biólogo digital o para el geólogo digital, es decir, se asumen que las herramientas que utilizamos forman parte del conjunto de herramientas que tenemos que utilizar sin más. Aún así, es cierto que empiezan a aparecer, sobre todo, perfiles de gente más joven que empiezan a tener conocimientos de lo que podríamos denominar un perfil híbrido. Gente que ya domina lenguajes de programación, gente que tiene una formación en métodos estadísticos, gente que también es capaz de manejar aparatos topográficos, cartográficos, sistemas complejos, que hace unos años era imposible incluso hablar de ellos en las aulas. Y sobre todo, pues, como ya se está viendo, gente que es capaz de contestar estas preguntas utilizando supercomputadores. Es decir, cada vez vamos más a este perfil que ahora nos parece híbrido, pero que es la realidad. Es decir, utilizamos las herramientas simplemente que necesitamos. Y ahora sí, empiezo con el segundo punto, después de esta pequeña reflexión sobre qué es la arqueología digital o qué no es la arqueología digital, y me gustaría empezar por el registro digital de los megalitos. Cuando hablamos de registro digital, nos estamos refiriendo a la captura de los datos en campo de cualquier yacimiento arqueológico, y ahora especialmente los megalitos. Durante años se ha estado generando un tipo de documentación muy efectiva, porque ha permitido conectar ideas, conectar regiones, intercambiar puntos de vista, construir tipologías, secuencias, etc. Y de repente irrumpen, hace unos años, la posibilidad de todo ese soporte gráfico con el que realizábamos, afianzábamos nuestro conocimiento del megalitismo, nuevas técnicas de documentación, no una sola, sino nuevas. Sistemas de registro completamente actualizados, mediante tecnologías digitales. Y sobre todo, y como podemos ver ya prácticamente en cualquier sitio, la irrupción de tecnologías tridimensionales. Hoy prácticamente en arqueología es impensable la documentación de un sitio, de una excavación, sin utilizar tecnologías que permitan la recogida de datos tridimensionales. ¿Es posible excavar sin tecnologías tridimensionales? Claro que sí, pero la facilidad de uso, la comodidad y las ventajas que suponen han hecho que sean nuestra prioridad muchas veces a la hora de documentar, generar modelos digitales de todo aquello que hacemos. Y sobre todo permiten implicar a los arqueólogos en todo el proceso de documentación y gestión. Quiero decir con esto que si antes era muchas veces necesario que hubiera un especialista a pie de campo realizando la documentación, cada vez los arqueólogos estamos más capacitados para llevar esta tarea por nosotros mismos. Sobre todo también hay un sector de la sociedad que consume estos productos tridimensionales. Bueno, cuando acabo una clase, mis alumnos reciben un correo muy pesado por el que me odian a diario, en el que les suelo enviar modelos digitales para que puedan comprender aquello que hemos visto en clase, porque es una forma muy directa, una experiencia directa de conocer pues, a uno de los yacimientos que se han visto. Pero cada vez, como digo, es un público menos especializado el que consume ese tipo de productos, y hay repositorios digitales sobre megalitismo en muchísimas plataformas.
También porque esos modelos permiten, por ejemplo, hacer maquetas. Aquel proyecto secreto del que hablaba Mimi Bueno, pues precisamente se ha concretado una de las cuestiones donde se localiza, una de las acciones, mejor dicho, que ha tomado el municipio donde se ubica el Dolmen de Guadalperal, ha sido emplear este tipo de modelos tridimensionales con fines de difusión. Pero no venimos a hablar de eso específicamente, de la difusión, venimos a hablar del registro. Hoy en día es fácil entender que vivimos rodeados de sensores. En nuestro bolsillo tenemos quizás de los sensores más sofisticados que puedan haberse construido nunca. Son capaces de tomar datos láser, son capaces de tomar temperaturas, hacer fotografías, grabar vídeos. Incluso modelos avanzados van incorporando cada vez sensores más rigurosos. Y son precisamente modificaciones de esos sensores que ya tenemos dentro del bolsillo los que permiten realizar la documentación arqueológica. Cuando hablo de estos sensores me refiero, por ejemplo, a la fotografía y a la capacidad, lo voy a decir en un tono didáctico, la capacidad de generar modelos tridimensionales a partir de fotografía, que es lo que conocemos técnicamente como fotogrametría. Algunos modelos de teléfono también incorporan formas de captura láser, es decir, tienen un láser, un sensor que es capaz de emitir haces de luz infrarroja y medir el tiempo que tardan en recibirlo, que es lo que se conoce como LIDAR y en lo que voy a insistir a lo largo de mi comunicación, que permiten registrar nuestro entorno en 3D, y no voy a comentar la marca y el modelo, además de otras soluciones mucho más avanzadas. El software y los sensores que estamos utilizando cada vez permiten hacer más cosas, cada vez son más sensibles, cada vez tienen más resolución, cada vez son capaces de tener mayor interoperabilidad. Yo puedo registrar algo en 3D y enviárselo a mi compañero de despacho sin el mayor problema. Cada vez tienen menor coste, es decir, cada vez son más populares y entonces sería un error no renunciar a ellos, porque están generando el volumen de datos con el que estamos trabajando los arqueólogos. Voy a comentar brevemente algunos de estos dispositivos, probablemente muchos ya sean conocidos para parte del público, pero no puedo evitar avanzar sin comentarlos. Uno de ellos, que ya tiene un recorrido de más de 2 décadas en arqueología, es la utilización del láser escáner, que es este aparato que tienen en la pantalla, dispositivo mejor que aparato, y que sirve para medir distancias precisas, crear modelos tridimensionales, por ejemplo, de un megalito, como el que tienen en la imagen, que es el Dolmen de Guadalperal, que ahora veremos, y permite la toma de millones de puntos en pocos minutos y, de esa manera, registrar casi sin esfuerzo y mucha precisión cualquier elemento del mundo físico y especialmente de los yacimientos. La otra técnica a la que me estoy refiriendo, que ya la he comentado brevemente, es la fotogrametría digital. La fotogrametría digital consiste en hacer imágenes, tomar imágenes pautadas de un elemento, a veces pues en círculo o en líneas paralelas para asegurar un solape entre imágenes, y a partir de todo ese registro fotográfico también obtener modelos tridimensionales de cualquier elemento. Tal y como el dispositivo anterior, tiene la ventaja de que no es invasivo, no implica un contacto directo con la superficie. Por ejemplo, podemos documentar el arte rupestre o grabados, que son más delicados, que muchas veces lo que se hacía antiguamente era pues, utilizar calco directo, entrando en contacto con la superficie, y ahora todos esos procesos pues, los podemos evitar, que es una gran ventaja. Precisión, métodos que no son de contacto, que no son invasivos y además que son muy fiables. Otro elemento que se beneficia de estas técnicas, por ir ampliando el espectro, es el uso de la fotogrametría desde drones. Hoy los drones, y ejemplos hay muchísimos, porque es una tecnología que se ha implantado con una rapidez extraordinaria en arqueología, permiten realizar fotografías del terreno y a través de esas fotografías podemos levantar planimetrías, podemos obtener modelos tridimensionales, incluso con algunos sensores podemos obtener alguna información más. Lo que antes era un proceso complicado, como el de la arqueología aérea, cada vez lo confiamos más a este tipo de dispositivos, porque son baratos, porque son ágiles, rápidos, y encima cada vez es más fácil manejarlos. No quiere decir que lo pueda manejar todo el mundo y que se pueda documentar con el mismo rigor, pero sí que cada vez es un elemento muy alcanzable.
Podemos generar modelos, por ejemplo, digitales de las piedras. No sé si esto es un vídeo, porque tengo algunos. ¿Sí? Aquí tienen, por ejemplo, la captura que realizamos de uno de los menhires de almendres y la calidad de la información, que permite incluso tratarlo. Luego explicaré un poco más este aspecto. Permite incluso tratar las superficies para revelar algo que, si se dan cuenta, no se ve a simple vista en el modelo, que son una serie de grabados. En este caso van a ver en este lado de la pieza la nariz, un ojo y una serie de colgantes que forman parte de las representaciones habituales de estas piezas. Aquí creo que se ha duplicado el vídeo, no lo he hecho con mala intención. Vale. En este caso, uno de los ejemplos en los que hemos trabajado ha sido la documentación digital que hicimos hace unos años, en 2017 creo que fue, del Crolles de Almendres, un Crolles en Portugal, que no sé si habrá salido aquí, posiblemente sí, compuesto por 94 menhires, y lo que hicimos fue una documentación rigurosa de cada uno de esos menhires mediante fotogrametría. Cada menhir fue fotografiado unas 300 veces en distintas posiciones y de esa manera pudimos generar un modelo digital de cada una de las piezas que nos permitía tratar las piezas de una manera matemática en el ordenador para exponer grabados que no eran visibles a simple vista. Hasta entonces, los cálculos que se habían hecho en una primera etapa habían consistido en el método bicromátrico, que exige, bueno, pues, de alguna manera tiznar la pieza de una tinta roja para realizar el calco. Después se han realizado documentaciones fotográficas, pero lo interesante era empezar a aplicar este tipo de técnicas, y aquí pueden ver algunos de los logros. El menhir, el objeto de la izquierda es el menhir original, tal y como sale del sensor, o sea, del software una vez realizada la fotogrametría digital, y a la derecha tienen una reconstrucción, un tratamiento de la superficie hecho con métodos digitales, donde ya pueden observar a simple vista, no sé por qué, si la calidad de la pantalla lo permite, algunos elementos decorados que directamente sobre el soporte no son analizables. Aquí tienen un detalle de las decoraciones, donde se pueden identificar pues, tanto báculos como colgantes y elementos del rostro, entre otros grabados más finos que no se ven a simple vista. Lo interesante de esta cuestión es que permite conectar estos grabados de Almendrex, que hasta entonces eran inéditos, con otras áreas de la fachada atlántica, como ya pudimos publicar con Mimi Bueno y con Rodrigo de Balbín en un artículo hace unos años. Pero además, pues, figuras que se ven con menor detalle quedan registradas con este sistema sin ningún tipo de problemas. Es un caso simplemente de los muchos que hoy abundan en la bibliografía sobre el megalitismo europeo. Y aquí tienen, bueno, pues una presentación un poco más científica del todo el tratamiento que sometemos a esos modelos digitales tridimensionales para poder obtener imágenes de detalle. Pero también esas tecnologías, yendo de lo concreto que son las piezas exentas, como estas que hemos visto, permiten hacer y nos permiten comprender cómo eran las arquitecturas megalíticas, sistemas arquitectónicos, procesos de trabajo, etc. También hay un elemento importante que es la capacidad de diagnosticar y monitorizar la preservación de los monumentos con estas técnicas. Es decir, si conseguimos hacer repetidamente modelos de alta resolución de muchos de estos monumentos, tenemos la posibilidad de ver si actúan agentes erosivos, si hay estabilidad en la construcción, etc. Hay muchos ejemplos donde se han utilizado, por ejemplo, técnicas fotográficas. Esta del Dolmen de Soto es particularmente, realizada por Rodrigo de Balbín, pues es particularmente expresiva, ¿no? La manera de comunicar la realización de la arquitectura y de comprender todo el proceso constructivo
qué hay detrás. Creo que es un proceso de restitución, en este caso basado en fotografía, no relacionado con las técnicas un poco más complejas que vamos a ver a continuación, pero que de alguna manera nos permiten ver que todo lo que vamos a realizar no necesita de técnicas sofisticadas, sino que también podemos obtener resultados destacables utilizando métodos relativamente convencionales. Hoy en día, muchos de la documentación de algunos monumentos megalíticos se hace con láser escáner de forma preferente, pero no todos. Es una técnica reservada para los monumentos generalmente más complejos o que más dificultades de preservación tienen. Este es uno de los casos pioneros, que es el dolmen de Knowth, en Irlanda, donde pueden ver cómo dos operarios del Discovery Program, que es un cuerpo del gobierno irlandés dedicado a la documentación del patrimonio, están documentando el interior de la tumba, y esto que tienen aquí no es la sección de la tumba, sino la nube de puntos generada con el láser escáner del interior de la tumba, que permite tener una lectura muy precisa de la composición del túmulo y de la estructura interior del megalito. También se han aplicado con éxito, por ejemplo, en Bretaña, el equipo de Kazan y de otros, para la documentación, entre otros túmulos de Gabrigny, y además conectando con éxito pues, la documentación de los grabados con la arquitectura. Estos trabajos en España también se vienen realizando desde hace unos años. El primer ejemplo publicado, si no me falla la memoria, no el primer ejemplo, el primer caso en el que se utiliza láser escáner para la documentación de yacimientos megalíticos, es el de Mañana Borrazás y otros, en el Círculo Lítico de Montelobeira, que además cuenta con un par de túmulos megalíticos, y lo que tienen aquí es pues, esa nube de puntos que supone la primera documentación ya de elementos megalíticos en España, junto con la del dolmen de Menga, publicada solo unos años más tarde, donde también se aplicaron las mismas técnicas para comprender la estructura. Otras tumbas que se han beneficiado de esta tecnología pues es la próxima del Romeral, donde además se ha empleado una técnica por Benavides y Barrera, publicado en 2020, que se denomina Visual Slam, que es un pequeño escáner de mano que ya puede irse introduciendo en las cámaras, en los sitios más complicados, e ir registrando con suficiente fidelidad la arquitectura. También el dolmen de la Pastora se beneficia de otra técnica aplicada sobre todo a la construcción del patrimonio, el BIM, que se llama Building Information Modeling, el modelado de información sobre la construcción, que ya nos conecta bueno, pues con la comprensión con el registro y comprensión de sistemas constructivos, que es una técnica poco aplicada en arqueología, que se basa en estos métodos digitales y que también puede tener gran desarrollo. El ejemplo del que les puedo hablar con más precisión pues es este caso en el que hemos venido trabajando en los últimos años, que no es un caso precisamente cómodo de trabajar, pero en el que sí hemos podido combinar muchas de estas herramientas, yo creo que con grandes aciertos, a lo mejor también con pequeños problemas, pero en general el resultado ha sido satisfactorio. Lo que tienen en la pantalla es el dolmen de Guadalperal, localizado a apenas 2 horas de Madrid, en el embalse de Valdecañas. Creía que tenía un mapa más adelante. En el embalse de Valdecañas. Y es un dolmen que generalmente no puede visitarse porque se encuentra habitualmente bajo 20 metros de agua. O sea, la cota del embalse, creo recordar que son unos 314 metros y el dolmen se ubica en unos 296. Quiere decir que el pantano tiene que bajar de cota a 20 metros para poder acceder al sitio. Aunque parezca que es un volumen desorbitado, bueno, pues yo creo que solamente hace falta ver las noticias de los últimos meses para ver que es posible que en Cataluña, por ejemplo, se han vaciado embalses con mucha mayor volumetría. El caso lo hace especial porque desde que se excavó en 1925 y posteriormente se documentó por los Leitner en los años 50, en 1963 fue cuando se construyó el embalse sin un mínimo trabajo de supervisión arqueológica en este y en otros sitios y solamente ha podido visitarse en contadas ocasiones. En el año 92, en 2019, que fue cuando comenzamos a trabajar allí, en 2021 y en 2022. Es decir, las oportunidades de documentar este sitio han sido muy limitadas, sobre todo
la primera documentación fotográfica data de 1992, cuando Mimi Bueno y Rodrigo Balbín realizaron el trabajo de documentación en el monumento. El dolmen ha tenido una cierta repercusión mediática. Cualquiera que esté conectado con el mundillo pues ha podido ver cómo aparecía en distintos medios de comunicación. Incluso, pues, dada esa repercusión y también pues la necesidad de tomar decisiones sobre la preservación del monumento, se declaró en el año 2022 como bien de interés cultural. Este caso supone, desde luego, un problema a todas las escalas. Un problema de difusión social, un problema de política territorial, de gestión de la información con los medios de comunicación, pero sobre todo hay un componente que he subrayado, que es la documentación digital, la necesidad de realizar una documentación digital de este monumento. Sabiendo que solamente en contadas ocasiones es capaz de aflorar, lo que nos ha interesado desde un primer momento es, con el apoyo del Ministerio de Cultura, que es el promotor también de ese trabajo, el generar información de suficiente calidad para que pudiéramos trabajarla sin necesidad de ir al dolmen, es decir, hacer una captura de datos lo suficientemente fiable y de detalle que permita entender el monumento directamente en nuestros ordenadores y saber y también tener la capacidad de monitorizar si a lo largo del tiempo va sufriendo deterioro. Es decir, con esa doble función, realizamos a partir de 2019 un programa con el apoyo del Ministerio de Cultura que ha consistido en la aplicación de todas estas tecnologías que he venido hablando desde el primer momento y de alguna más que se han combinado en un primer trabajo que ya publicamos hace unos años, donde utilizábamos tanto el láser escáner del que les hablaba antes, como la fotogrametría digital para tener un registro riguroso de cada parte del monumento. En este caso, tienen, pues durante los trabajos de documentación, el láser escáner en el sitio y en la parte inferior tienen la nube de puntos que se generó aplicando el láser escáner. Lo que tienen abajo no es una fotografía, son millones y millones de puntos que juntos dan la imagen, dan la sensación de ser una fotografía, pero en realidad es un modelo tridimensional, lo que denominamos una nube de puntos que la tienen en pantalla. Con este registro es con el que también pudimos trabajar haciendo una documentación mediante fotogrametría digital, como hicimos en Almendres, de cada una de las piezas, pues para comprender su morfología, su tipología, su tratamiento e incluso también determinar si estaban decoradas. Además de eso, utilizamos otra técnica de documentación, que es el hermano pequeño del láser escáner, el láser escáner de corto alcance, que permite, gracias a mis compañeros de la Universidad de Extremadura, que son un grupo bastante siempre bien dispuesto y además que trabajan muy bien, están realizando están realizando una captura de datos con un escáner de mano, que es ese que tienen en la mano, y que permite obtener densidades de puntos que en este caso están utilizando para documentar la estela que se localiza a la entrada de la cámara del dolmen. Y lo interesante de esto es que vamos generando soportes con los que podemos ir realizando comparaciones. Podemos comparar la fotografía de 1992, por ejemplo, con todas las que se han generado con los modelos posteriores. Además de todo ello, estos productos tienen capacidad diagnóstica. Podemos saber, cruzando datos, y es por lo que antes decía, que es muy interesante el tener la disponibilidad de datos que tenemos hoy en día, somos capaces, por ejemplo, de determinar cuánto tiempo ha estado expuesto a la intemperie cada una de las partes del monumento, o ver la rugosidad del material, o también estimar si hay materiales que están caídos, que están soportes que han terminado por ceder, etc. Todo ello además nos permite comparar con las planimetrías antiguas. Lo que tienen a la izquierda fue una planimetría precisa que realizó Hugo Bermayer en la década de los años 20 y que hoy sabemos que es bastante fidedigna. Está realizada con medios manuales y lo que hemos hecho simplemente ha sido una comparación con la planimetría actual que nos permite ver todas las agresiones que, de alguna manera, el hecho de que el dolmen, el paso del tiempo ha operado, transformándolo ligeramente. Lo interesante también
es que hemos utilizado, en ese caso, otras herramientas de documentación algo más avanzadas, que las hemos intentado desarrollar a lo largo de los últimos años, tanto en este caso de Guadalperal como en otros, que permiten una primera valoración de algo que yo creo que es muy relevante y de lo que se va tomando cada vez más conciencia, que es del patrimonio que permanece sumergido de los embalses. En este caso, y de forma complementaria a la documentación de las otras dos técnicas, voy a hablar de la restitución de fotogramas antiguos y también del uso de una técnica propia de la arqueología subacuática, que es el multihaz. Una de las necesidades que teníamos, tanto en el caso de Guadalperal como en otro caso previo, que es como la precuela de Guadalperal, la necrópolis megalítica del Valle del Guadancil, también localizada en la provincia de Cáceres, fue el generar una cartografía de las condiciones originales del sitio, y lo de originales lo pongo entre muchas comillas, antes de que se sumergiera. Para este fin, pues, buscamos cartografía en archivos, buscamos cartografía en papel y no encontramos cartografía de buena resolución que nos permitiera realizar pues, toda la interpretación territorial que requiere el caso cuando analizamos megalitos. En este caso, hace unos años, antes de Guadalperal, decidimos emplear fotografías del ejército americano, de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, que en 1956 y 57 volaron sobre todo el territorio peninsular. Portugal y España fueron objetos de, pues de un vuelo sistemático con el que se pudiera generar una cartografía de la península ibérica. En este caso son fotografías que están tomadas a intervalos, lo cual permiten el solape entre uno y otro fotograma, y de esa manera, utilizando estos fotogramas hoy en día y con las mismas técnicas que utilizamos en la documentación de campo, podemos generar también modelos tridimensionales, como el que tienen en la pantalla. Es decir, podemos reconstruir todo el territorio antes de la inundación y comprender específicamente la topografía como si fuera la topografía actual, ¿no? Eso es lo que permiten nuestros medios digitales. Esta es la situación del dolmen del Valle del Guadancil, una fotografía aérea del Valle del Guadancil con parte de los monumentos sumergidos. Y lo interesante es poder ir anotando dentro de estos modelos tridimensionales toda una serie de información ya publicada, o muchas veces información inédita de archivos, fotografías, que se pueden ir reuniendo y ubicando sobre los modelos digitales, para que se den cuenta de que estos soportes sirven para algo más que para la reconstrucción, sirven para identificar elementos que hoy están desaparecidos, que no son accesibles y de lo que únicamente quedan testimonios en los archivos. Es el tipo de trabajo que reconozco que para mí es muy satisfactorio, el poder cruzar tipos distintos de datos, en este caso información de archivo, con modelos digitales. Bueno, y aquí se nos ve, ya con unos años menos, todavía se nota cuando realizamos la documentación de archivo en el Valle del Guadancil. Aquí, en este caso, pues tienen la restitución del vuelo americano, una serie de fotogramas que se han restituido, que podemos utilizar de forma métrica. Estas fotografías podemos medir sobre ellas y se han desplazado un poco los puntos a la hora de componer la diapositiva, deberían estar aquí, y permiten pues perfectamente, permiten perfectamente situar mediante fotointerpretación la posición original de esos túmulos que estaban perdidos. Cuando se dio el caso de Guadalperal sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer. Teníamos que aplicar este mismo tipo de técnica a este caso porque ya habíamos visto que funcionaba perfectamente. En el caso de Guadalperal se nos presentaban otros problemas, pues la necesidad de protección de otros sitios que se encontraban dentro del embalse. Cuando abordamos el estudio de un embalse con métodos arqueológicos, pues nos estamos dando cuenta que la información publicada es una mínima parte de la que contienen esos embalses. Entonces necesitamos estrategias que sean efectivas a la hora de registrar los sitios, que nos permitan detectarlos, cuantificarlos, protegerlos y proveer a la Administración con una base de datos
con la que puedan ayudarse para tomar decisiones de cara a la gestión del patrimonio. Sobre todo porque muchas veces lo que vemos es la punta del iceberg, es decir, vemos sitios afectados, pero que seguramente sean una mínima parte de los que ha habido y una parte de los que realmente todavía nos faltan por conocer dentro de esos embalses. Aquí tienen una primera cartografía aplicada al estudio de este yacimiento y de este embalse, mejor dicho, y aquí la restitución fotogramétrica realizada gracias al vuelo americano del entorno de Guadalperal. La situación es muy distinta, permite hoy entender el entorno paisajístico del sitio, que hoy parece en una isla casi en medio del embalse y que estaba localizado en un precipicio de unos 20 metros de altura sobre el río Tajo, e incluso podemos comprender bien el meandro que describía el río Tajo justo al llegar a Guadalperal, ¿no? Junto a otros elementos arqueológicos que ahora podemos interpretar en relación a su topografía original. También tenemos la posibilidad de realizar con estos métodos de documentación cartas de riesgo, es decir, modelos predictivos que permiten determinar el grado de riesgo que puede sufrir una determinada localización en función de los materiales litológicos, de los suelos, de la pendiente en la que se localizan, etc. Cómo todos esos factores, incluso la cota en el embalse, pueden afectar a su preservación o todo lo contrario, cómo pueden, en algunos casos donde se producen, por ejemplo, acumulación de sedimentos, garantizar que tengan una cierta estabilidad. Otro de los sensores que se aplicó en Guadalperal, y en esto hay pocos ejemplos en paisajes sumergidos europeos, fue el uso de multihaz. El multihaz es una técnica que se ha probado con éxito en arqueología subacuática, en documentación, por ejemplo, de pecios. Y en el caso de Guadalperal, pues gracias al Ministerio de Cultura y específicamente al Instituto de Patrimonio de Cultura Español, junto al Museo de Arqueología Subacuática y al Instituto Hidrogeográfico de la Marina, pues pudimos utilizar una embarcación equipada con GPS diferencial y con una ecosonda multihaz para documentar el terreno original del embalse y también detectar una serie de sitios que ya conocíamos, bien por imagen de satélite o bien por documentación de campo, para pues poder tener datos de detalle sobre la ubicación original y ver si algún elemento pues, podría afectarse. Aquí tienen los resultados de esa documentación, que es exactamente muy similar a la que conseguimos, por ejemplo, con fotogrametría desde un dron o con un láser escáner. Es decir, son millones de puntos que en este caso no se obtienen por fotografía o por luz infrarroja, sino por el efecto del rebote de una sonda sonora. ¿De acuerdo? Aquí tienen un ejemplo donde se puede comparar el vuelo americano del 56 con las nubes de puntos y se puede complementar de alguna manera. Lo interesante de este tipo de documentación digital es que permite complementar productos distintos y ese complemento entre unos y otros productos lo que nos permite es obtener una información aún más fidedigna. Aquí tienen otra visión de esos datos de multihaz, donde se ve perfectamente pues, la elevación del dolmen y el cortado, estaba buscando la palabra específica, sobre el que se ubicaba el monumento, y en este caso, la parte azul reflejaría el tránsito, o sea, el recorrido original del río Tajo. Este es el resultado de la documentación con las distintas técnicas, que ya está publicado, recientemente ha salido el artículo, y nos ha permitido pues, establecer comparaciones entre ellas, determinar si tenemos errores a la hora de utilizar una otra técnica, que son detalles más técnicos, pero que luego nos sirven para poderlos aplicar mejor a otros yacimientos arqueológicos, o incluso determinar algún tipo de variación, puesto que están realizadas en distintos años, que haya podido sufrir el terreno o el monumento.
Es muy sencillo, utilizando estas técnicas, pues evaluar si hay procesos erosivos, si hay procesos de deposición en el yacimiento y evaluar el tipo de riesgo al que puedan estar sometidos. Bien, paso con ello al tercer punto del que quería hablarles, que es comentarles brevemente sobre la utilidad de esas tecnologías digitales, aparte del registro y de todo el potencial que hemos visto que tiene el registro en el análisis de territorios y paisajes. La documentación, la catalogación de túmulos, la creación de mapas de distribución de megalitos forma parte casi del ADN de la historiografía del megalitismo en Europa. El paradigma histórico-cultural lo que trataba de comprender es si la distribución de túmulos podía aclarar de alguna manera el origen de este fenómeno, dónde localizar el origen y entender la expansión. Autores como Bosch-Impera se basaban en ese tipo de criterios, por ejemplo, para establecer el origen ibérico del megalitismo, y más adelante, por simplificar 30 años de recorrido historiográfico como si tal cosa, pues los Leitner se encargarían de realizar las primeras catalogaciones más exhaustivas y las primeras cartografías integrales del megalitismo de la península ibérica. Hoy, qué duda cabe que esto podemos hacerlo con medios digitales, gracias a una tecnología que es complementaria a toda la anterior, que son las tecnologías de la información geográfica. Las tecnologías de la información geográfica, tampoco quiero dar una visión muy técnica, son el conjunto de herramientas que permiten visualizar, gestionar y analizar datos geográficos. Para decirlo de una manera coloquial, es como una especie de Google Maps que nos permiten cruzar millones de datos, de variables, etcétera, para conseguir obtener información y conocimiento sobre el mundo en el que vivimos, para poder determinar, por ejemplo, la idoneidad de zonas de cultivo, la idoneidad de la ubicación de determinados servicios públicos, etc. Es decir, es una tecnología de la que dependemos más de lo que pensamos. Todas las administraciones funcionan con estas tecnologías de alguna manera. En arqueología, como somos, bueno, pues yo suelo decir coloquialmente que sanguijuelas que se aprovechan de los logros científicos de otras áreas, y bien aprovechadas que están, pues se adoptaron a lo largo de la década de los 90, que fue yo creo que el primer momento en el que se popularizaron, pero hay experiencias anteriores de la década de los 80, incluso algo de la década de los 70, no en España, pero sí en otros países donde este tipo de técnicas se están ya empleando. Datos geográficos del terreno, modelos digitales de elevaciones, etcétera, que algunos de los asistentes sé que les suenan. Es lo que denominamos, por lo menos a nivel, cuando conseguimos cruzar tanto datos como hardware, como ordenadores, como software, es lo que incluso usuarios y operarios, técnicos, conseguimos lo que se denomina un sistema de información geográfica, es decir, todo lo que se pone a nuestra disposición para solucionar un problema con este tipo de elementos informáticos y geográficos. En arqueología tienen un interés muy notable a lo largo de las 3 últimas décadas. Primero, en el caso del megalitismo, nos permiten cuantificar y evaluar la distribución de sitios megalíticos, tal y como se venía haciendo tradicionalmente, pero ahora con una precisión y una densidad que no alcanzábamos a hacer hace más de 4 o 5 décadas. También permiten, y lo analizaré en la medida que me dé tiempo, la búsqueda, por ejemplo, de patrones territoriales sobre la ubicación de megalitos, evaluar la visibilidad que tienen los megalitos, si es que funcionaban como un criterio de localización de algunos de estos elementos, evaluar también la movilidad, si es que se puede, de las poblaciones neolíticas en relación con los megalitos, es decir, si estos megalitos estaban funcionando como marcadores de rutas por las que ellos se desplazaban, o incluso también para localizar megalitos y hábitats. La primera tarea que se nos presenta es la de poder cartografiar. La de poder cartografiar nos permite también cuantificar la evidencia, cuántos megalitos había en un territorio.
y entender si esa cuantificación es culturalmente relevante, es decir, si puedo obtener información a partir de la cuantificación. También me permite compararlos con distintos tipos de datos geográficos o incluso un trabajo que ya es posible, comparar y evaluar territorios de forma conjunta. No solamente, por ejemplo, comunidades autónomas, sino establecer comparaciones entre el megalitismo de Portugal, la distribución de megalitos en Portugal y la distribución de megalitos en otras áreas limítrofes. Es decir, tenemos la oportunidad de construir y de interpretar el territorio de una manera que hace unas décadas era impensable. Otra cosa es que lo estemos haciendo bien, pero desde luego permiten mejorar pues, algunas de las imágenes ya publicadas, como esta de Cable del 83, o bueno, pues, representar geográficamente los ensayos que ha habido por realizar una representación de la dispersión de los megalitos en Europa. Hay trabajos recientes, como el de Miller de 2023, que bueno, no tiene sus problemas de inexactitud reconocidos por los propios autores, porque es difícil hoy en día evaluar la dispersión y no todos los de megalitos y no todos los territorios cuentan con datos arqueológicos fiables, pero sí constituyen una primera imagen la que podemos reconocer determinados procesos culturales de la prehistoria europea. El hecho de registrar más de 17.000 megalitos, pues creo que es relevante. Otra cosa, el problema que pueden tener los datos es que a niveles regionales tengan algún tipo de trascendencia, pero el hecho de compartir la información, el hecho de poder unir información de distintos países en el mismo entorno, creo que ofrece otra perspectiva muy distinta de la que teníamos de la distribución de los megalitos por Europa. También permiten, como hemos dicho antes, pues, por ejemplo, combinar y presentar los datos de áreas de la cuenca del Tajo y la cuenca del Guadiana de forma conjunta, tanto de Portugal para España, y observar variaciones de densidad, reconocer incluso en esos datos problemas académicos. Hay datos y espacios que se han trabajado mejor en determinadas regiones. Por ejemplo, nuestros colegas portugueses han realizado una labor muy intensiva a lo largo de la cuenca del Tajo, que parece no verse reflejada del lado español, o por lo menos no con la intensidad que ellos lo han hecho. Es decir, incluso si esos factores fueran factores culturales, lo importante es que las cartografías que podemos hacer hoy en día, gracias a todo este conjunto de datos, permiten hacer lecturas que hace unos años eran simplemente impensables. Podemos abordar si hay fluctuaciones o no en la densidad de megalitos. Podemos tratar de explicar a qué se deben. Si hay factores de primer orden, quiere decir si hay una búsqueda preferente de localizaciones, como áreas de granitos, áreas con humedales, áreas con acceso al agua, que son factores que de alguna manera podrían determinar criterios de localización entre estos grupos. También, si dentro de esos mismos territorios podemos hablar de grupos definidos. También si hay consenso, que ya tenemos herramientas que lo permiten, en establecer la evidencia que estamos valorando, o otras muchas cuestiones. Por ejemplo, en este trabajo lo que hicimos fue cuantificar y establecer densidades y ver que más o menos en toda la zona del occidente de la península ibérica, gracias a esas primeras distribuciones, hay un mínimo de distribución de megalitos en todo este territorio, lo cual quiere decir, sencillamente, que las densidades de población pudieron haber sido fluctuantes, ¿no? Es uno de los elementos que podemos colegir de esta lectura un poco general del mapa que tienen en pantalla. Pero también establecer, a partir de esas concentraciones, si tienen que ver, como digo, con factores de primer orden, por ejemplo, la disponibilidad de ciertos elementos litológicos, como granitos, como esquistos, o materiales de otro tipo. Y la respuesta es que sí, que en algunas zonas de granitos es precisamente donde tenemos las máximas concentraciones, frente a otras que los materiales, pues aparecen más, la relación entre la densidad de monumentos y los materiales, pues aparecen más disociadas. Es decir, tenemos la oportunidad de ir cruzando distintas variables y datos para explicar las distribuciones de puntos que tenemos.
Hay trabajos muy interesantes, como Miguel Carrero Pazos, que creo que es una de las personas que ahora mismo mejor está trabajando los datos espaciales de megalitos en la península ibérica, donde su propuesta ha consistido en evaluar toda la densidad de megalitos del área de Galicia y con técnicas estadísticas determinar si en función de esa distribución pueden reconocerse grupos y dentro de esos grupos analizar sus respectivas particularidades. Establece ya una serie de criterios fijos y ordenados frente a otros que son más tradicionales, que lo que hacían eran agrupar megalitos simplemente por tipologías o por pertenencia a espacios que tienen lógica desde nuestra comprensión actual del territorio. También estas tecnologías permiten desarrollar modelos para organizar bases de datos espaciales, para que en el momento que tengamos que decidir qué consideramos un megalito y qué no es un megalito, por lo menos tener elementos de acuerdo que permitan organizar la información espacial. Podemos también, que es algo a lo que han dedicado su trabajo algunos autores, a modelar la distribución de los megalitos a partir de esos puntos y dataciones de carbono 14. Está aquí el caso de Bettina Schulz-Paulson, que hizo un modelo de estadística bayesiana, bueno, pues con unos ciertos problemas de base a escala regional, pero hay también más trabajos que a partir de la distribución de datos y de las fechas de carbono 14 intentan modelar bueno, pues toda la distribución de megalitos en la península ibérica. Esos mapas se pueden completar también con la documentación de datos obtenidos mediante teledetección. Y aquí sí que podemos hablar de otro conjunto de sensores que están funcionando muy bien en la localización de megalitos. La cuestión es, ¿para qué detectamos? Bien, pues detectamos con una serie de finalidades que, como pueden ser la evaluación completa del territorio. En muchos casos somos conscientes de que la muestra de la distribución de megalitos que tenemos en muchas zonas de Europa es realmente la realidad que se ha podido documentar a partir de trabajos de campo convencionales, unas veces más intensivos, otras veces más extensivos, pero no cabe duda que podríamos utilizar herramientas sistemáticas para trazar mapas que supongan una lectura más completa de la distribución de estos sitios en el territorio. En este caso es una imagen de una figura de un artículo publicado hace 5 años donde aplicamos algunas de las herramientas de teledetección que vamos a ver a continuación para evaluar, para reconocer sitios megalíticos en Extremadura. Los puntos negros representan los sitios conocidos tanto en Portugal, al norte del Tajo, como en Extremadura, en la zona, aquí por esta zona estaría la frontera entre Portugal y Extremadura, y llama la atención como casi todos los puntos conocidos, podría haber marcado en realidad la frontera para que se observara mejor, la realidad es que muchos de estos puntos se concentran del lado portugués, que es donde se han realizado los los estudios más territoriales más sistemáticos. Con la aplicación de esas técnicas de teledetección podemos no igualar, pero sí aclarar cuál es uno de los problemas por los que tenemos más concentración de megalitos de un lado que de otro, que es simplemente la calidad del trabajo y la intensidad con la que se ha tratado. También eso nos permite eliminar sesgos que tienen los datos, en este caso un sesgo de tradición académica, pero también de intensidad de trabajo sobre el territorio, como digo. Nos permite también, en algunos casos, detectar túmulos perfectamente preservados, y nos permite también al mismo tiempo detectarlo. Es decir, estamos detectando no simplemente por el hecho de localizar más y de ver quién es el que más túmulos localiza, sino dentro de unos parámetros de investigación y unos parámetros también de gestión del patrimonio. ¿Qué sensores utilizamos? Pues utilizamos sensores de amplia cobertura que lo que nos ayudan no es a investigar específicamente sobre un sitio, como son las tecnologías anteriores, sino de una manera general evaluar el potencial arqueológico que pueden tener amplias áreas. Solemos utilizar ortoimagen aérea,
que tiene varias resoluciones espaciales y temporales, es decir, distintos vuelos fotográficos que se han realizado, y mediante la comparación entre estos vuelos a veces tenemos la suerte de poder detectar megalitos, pero no son un elemento que se detecte con facilidad. Generalmente son los recintos de fosos o otro tipo de yacimientos los que se benefician de estas técnicas de fotointerpretación. La documentación de megalitos en toda Europa está funcionando muy bien lo que conocemos como LIDAR aerotransportado, que tiene el mismo principio que el láser escáner, con la única diferencia que puede operarse desde una avioneta. Y también vamos a ver cómo determinados datos de satélite pueden colaborar en la detección de megalitos. Lo que algunos autores tildan de revolución es la incorporación del LIDAR a la teledetección. El LIDAR, como acabo de decir, es el mismo sistema del láser escáner terrestre, pero operado desde una avioneta, que cuenta además con GPS diferenciales, es decir, que tienen una precisión centimétrica, y también van equipados de lo que todos tenemos en el bolsillo, que es una unidad inercial. ¿Qué es la unidad inercial? Pues es lo que permite cuando, por ejemplo, tenemos nuestro móvil en la mano, al girarlo, que se gire la imagen. Eso se logra por una serie de sensores que son capaces de registrar la rotación de un objeto, y todos estos elementos de LIDAR pues tienen esos mismos sensores. Es decir, es una tecnología que hoy tenemos en el bolsillo, solo que aplicada con gran precisión y a gran escala está revolucionando nuestra manera de ver el territorio. Porque es sistemático, porque tiene muchísima precisión y además, que es el gran avance que supone esta técnica, permite clasificar la vegetación boscosa y es directamente como si levantáramos los bosques para ver qué evidencia arqueológica hay debajo de cualquier tipo de cobertura. En sitios, por ejemplo, en encinares, en paisajes de dehesa, hemos visto que funciona muy bien, que el sistema es capaz de registrar puntos debajo de la cobertura arbórea y de esa manera registrar yacimientos. Aquí, por ejemplo, tienen un ejemplo de una fortificación calcolítica donde ven perfectamente cómo es capaz de filtrar la vegetación y los muros de la vegetación quedan perfectamente al descubierto. Es decir, es un sistema que permite clasificar la superficie del suelo, los elementos que hay en la superficie del suelo, tales como edificios, vegetación, puntos anómalos. Incluso dentro de la vegetación permite distinguir si hay vegetación baja o vegetación alta, y cualquier microrrelieve causado por una anomalía arqueológica queda registrado en estos datos. Estoy repitiendo. Se ha utilizado, pues, como digo, en muchas partes de Europa. Por ejemplo, en 2005 se presentaron los primeros datos de Stonehenge, donde pues se puede leer perfectamente el monumento y la serie de túmulos ya de la Edad del Bronce que constituyen pues, todo el paisaje de las llanuras de Avebury. O en Irlanda, donde hay prospecciones con LIDAR intensivas, que en el caso de la colina de Tara pues, están permitiendo reconocer todos los elementos ligados a ese paisaje cultural dentro de los trabajos que realiza el Discovery Program. En el caso del megalitismo hay varias iniciativas abiertas en Europa. En nuestro caso pues, lo hemos utilizado para cubrir sistemáticamente zonas de la cuenca del Tajo y la cuenca del Guadiana, y es bastante efectivo porque la primera cuestión es que muchas veces al aplicarlo, monumentos que parecían completamente aislados en el paisaje, nos damos cuenta de que forman parte de necrópolis estructuradas. Esto quiere decir que si somos sistemáticos en el reconocimiento, vamos a ver cómo en muchas ocasiones no tenemos monumentos aislados en el paisaje, sino grandes concentraciones cuyo reto es explicar también el ritmo de formación y la cronología. Hay algunos ejemplos recientes en la península ibérica que desde mi punto de vista demuestran la utilidad de la técnica. Uno de ellos es el de Carolina Cabrero y otros que vienen publicando en los últimos años. Y me parece particularmente interesante en el que se han valido de los mapas que los Leisner hicieron de la zona de Gor, en Granada,
para intentar localizar monumentos que en los registros convencionales de campo habían desaparecido. Aplicaron el LIDAR y no solamente reconocieron pues los ya documentados y los que de alguna manera estaban perdidos, sino que además pudieron detectar hasta 83 nuevos megalitos, es decir, ampliar numéricamente estas necrópolis e intentar comprender su complejidad desde distintos aspectos. En nuestro caso, pues nos han servido para identificar túmulos en zonas hasta ahora no valoradas ni prospectadas sistemáticamente, o en este caso, en sitios donde, utilizando, a partir de noticias del siglo XIX, sabíamos de la existencia de túmulos y aplicando esta tecnología hemos podido localizar, a partir de las descripciones, específicamente la situación de los túmulos, o incluso algunos ya visitados por los Leisner, pero perdidos completamente, pues han podido ser reubicados gracias a este tipo de técnicas. Es decir, nos permite poner ahora a nuestra disposición los registros antiguos al mismo nivel que la evidencia actual. Nos permite actualizar con nuevos datos lo que ya conocíamos de otra forma. En otros casos, no relacionados directamente con la documentación de megalitos en sí, pero sí de paisajes megalíticos, suponen importantes vuelcos al conocimiento de esas estructuras. Un caso que también hemos publicado es el de Colada de Montenuevo, en la zona de Olivenza, en Badajoz, donde Schubart había publicado en 1973 un conjunto de 2 cámaras megalíticas, posiblemente de falsa cúpula, que habían sido expoliadas en los años anteriores. No teníamos ningún tipo de información más que una localización bastante imprecisa de los túmulos y 2 publicaciones de Schubart, una en alemán, otra en español, pero con el mismo contenido. Y en esos procesos de revisión sistemática que realizamos, pues pudimos ver cómo todos esos megalitos, eso está publicado ya, estaban relacionados con una gran estructura amurallada de 8 hectáreas de superficie, en la que además se pueden reconocer hasta 5 líneas de murallas. Es decir, ahora el sentido la presencia de estos monumentos cobra pleno sentido dentro de la estructura de un paisaje, posiblemente del tercer milenio, que consta de recintos fortificados y no precisamente de pequeño tamaño, que podemos poner en relación con la necrópolis existente. Es decir, es una forma muy efectiva de completar nuestra imagen de pequeños paisajes. Desde luego, eso tiene un problema, crea también, además, que es por lo que traigo aquí esta figura, un problema de sobrerepresentación. Hay que ser muy conscientes de que la aplicación de estas técnicas solamente permite reconocer una parte del registro, aquel que deja evidencias muy palpables sobre la superficie del terreno. La desproporción entre hábitat, por ejemplo, el Neolítico Medio y el Neolítico Final, en la fachada atlántica de la península ibérica es notable cuando lo comparamos con la distribución de megalitos. Es decir, conocemos muy pocos sitios de hábitat frente a la cantidad de megalitos que ya conocíamos por medios tradicionales y que ahora se va sobre-representando gracias a la utilización de técnicas de teledetección con LIDAR. Y ese es un ejemplo, pues, yo creo que bien claro. Además de ello, existen otras técnicas de satélite, por ejemplo, que también pueden utilizarse en la detección de monumentos megalíticos. En nuestro caso, entre las muchas soluciones que estamos utilizando, he traído aquí la de un artículo recientemente publicado, donde empleábamos los datos de satélite de la Unión Europea, el satélite Sentinel-1, que es del programa Copernicus, que permite la descarga desde una plataforma de datos actualizados cada 15 días, sin ningún tipo de limitación. Estos datos son datos de radar de apertura sintética. Quiere decir que son datos que emiten una señal de radar capaz de penetrar ligeramente en la Tierra, devolver al satélite esa información y detectar de esa forma anomalías. No tienen mucha resolución, son sobre todo sensibles a cambios temporales, es decir, por ejemplo, a cambios topográficos, son sensibles también a componentes eléctricos, etc. En nuestro caso, lo hemos utilizado además también con éxito en los embalses.
aprovechando los momentos en los que el agua de los embalses bajaba, aplicando ese tipo de técnicas, se pueden reconocer con tranquilidad y sin mucha dificultad, pues estructuras y entre ellas algunos túmulos que hemos podido documentar aplicando esa técnica. En la imagen de la izquierda tienen la anomalía aquí en rojo de una serie de edificios contemporáneos y, inapreciable en el detalle de esta fotografía, algunos túmulos que se disponían en el entorno de Guadalperal. Y lo interesante es que lo hemos realizado con un sistema de Google que se llama Google Earth Engine, que permite realizar cálculos directamente sobre las imágenes sin necesidad de bajar los datos a nuestro ordenador, tratarlos en un software o con un determinado programa, sino que ya el programa, la propia plataforma de Google se encarga de procesar esos túmulos. Aquí tienen ejemplos de la combinación de estas técnicas, tanto con fotografía aérea como con imagen de satélite, y la combinación pues, de imagen de dron, de ortofotografía y, como digo, de datos de Sentinel-1. Incluso a veces los hemos podido contrastar con batimetría, con todos los sensores multi-haz que antes hablaba, pues sirven también como complemento y para realizar una mejor comprensión de todas esas estructuras que vamos localizando. No sé cómo voy de tiempo, si me estoy alargando. Creo que voy a empezar a cortar, porque puedo ser muy pesado. Bien. El gran salto adelante, y voy a comentar esto y creo que lo voy a dejar aquí por no resultar aburrido, que ya lo estoy siendo, es el uso de inteligencia artificial, que hoy en día pues, es el gran elefante en la habitación. No me estoy refiriendo a la inteligencia artificial que todos utilizamos, al ChatGPT, incluso las caras esas conocidas de las que hablo algunas veces en clase lo utilizan de forma, bueno... sino de pues, programas y soluciones mucho más avanzadas que se están utilizando a lo largo de toda Europa precisamente para detectar túmulos. La definición de inteligencia artificial no la voy a dar aquí en detalle, pero simplemente lo que hace es la orientación que se le da desde el punto de vista técnico es replicar todo aquello que nuestras mentes son capaces de hacer, pero con sistemas completamente informáticos. Y nuestras mentes son capaces de detectar megalitos, pues en muchos lugares de Europa, y no solamente de Europa, sino en sitios donde existen pues, túmulos, tanto en Norteamérica como en África, como en Asia, se están aplicando esas técnicas para entrenar a ordenadores a detectar automáticamente este tipo de evidencias arqueológicas. La inteligencia artificial, desde luego, no tiene nada de nuevo. Si buceamos, podemos encontrar, por ejemplo, los trabajos de Jean-Claude Gardin en 1991 hablando de la inteligencia artificial en arqueología. Incluso, si lo leyéramos hoy, este artículo, lo he leído hace relativamente poco, pues tiene elementos de completa actualidad. Es decir, no estamos hablando de nada nuevo, que es algo también que me interesa resaltar a lo largo de esta charla, sino de elementos que ya cuentan con un largo recorrido y una tradición. La pregunta aquí es si la inteligencia artificial puede hacer lo mismo que nosotros hacemos, es decir, a partir de datos geográficos, reconocer megalitos prácticamente sin la intervención de ninguna persona. Y la pregunta que subyace es si es capaz de realizar el mismo tipo de pensamiento experto que hacemos los arqueólogos. En realidad esto es muy complejo, porque los arqueólogos no solamente tenemos dentro de nuestra cabeza información arqueológica, información sobre el mundo empírico, sino que también hemos desarrollado capacidades perceptuales, entrenamiento, agudezas visuales, experiencia de campo, que una máquina sencillamente no se la puede entrenar para llegar a este nivel de razonamiento. Para detectar megalitos, como si fuera una persona, las máquinas, los programas el software que estamos construyendo, tanto nosotros como otros autores a lo largo de Europa, el software es capaz de segmentar, es decir, de discriminar dentro de un conjunto de datos informáticos lo que es natural de lo que no lo es.
es también capaz de utilizar criterios para identificar distintos tipos de yacimientos, pero sí que está limitado a la hora de razonar, a la hora de establecer los mecanismos de validación complejos que los arqueólogos utilizamos. Es decir, cuando yo voy al campo no solamente tengo un criterio para identificar un túmulo, sino que, aparte de mi propia experiencia, puedo desarrollar pues multitud de criterios para desechar o admitir que un conjunto de elementos corresponden a un megalito o no. La inteligencia artificial, además, pues se combina con técnicas de lo que hoy se conoce como también visión artificial. Los megalitos en toda Europa están aplicando técnicas de inteligencia artificial para la detección, precisamente porque es lo más sencillo de detectar desde el punto de vista informático. Consisten en elevaciones muy regulares y con una morfología bastante definida. Es decir, sería más difícil entrenar un ordenador, por ejemplo, para detectar una ciudad romana que un túmulo, porque tienen características bien reconocibles dentro del paisaje. Por eso todo el mundo se ha lanzado a entrenar inteligencias artificiales para detectar monumentos megalíticos. Están funcionando particularmente bien en el área de Bretaña, gracias a los trabajos de Guyot, donde se están entrenando para reconocer, por ejemplo, debajo de zonas boscosas, algunos de estos túmulos de forma automática. También hay una experiencia publicada recientemente por Berganza Vesga y otros, Héctor Orengo y Miguel Carrero, entre otros, donde han entrenado una inteligencia artificial para detectar túmulos en toda la región de Galicia. Llamo la atención sobre algo que comentan los autores, que me parece bastante realista, para que vean un poco que muchas veces la creencia exagerada que tenemos en esas técnicas, bueno, pues hay que matizarla, que de los 3.254 túmulos que propuso la máquina, al final solamente eran posibles, y por tanto algunos de ellos descartables, unos 287 túmulos. Es decir, entrenar hoy a una máquina con precisión para que detecte túmulos con completa seguridad sigue pareciendo a día de hoy un ejercicio complejo. Se han establecido comparativas a distintos niveles, por ejemplo esta de Davis de 2020, donde distintos autores, él evalúa, desde mi punto de vista de una manera muy acertada, el éxito, la tasa de éxito que distintos autores tienen a la hora de localizar túmulos. Bueno, a mí me dicen que tengo un 54%, es decir, eso equivale a un 5. Estoy aprobado. Pero la realidad es que es muy diverso. Todos estos elementos dependen no solamente de la pericia que uno tenga entrenando a la máquina, sino también del paisaje. No es lo mismo de detectar un túmulo en las verdes praderas de Irlanda que detectarlo en Sierra Morena, por ejemplo, donde el paisaje es muy distinto y desde luego tiene muchos elementos topográficos diversos que a la máquina le cuesta reconocer. Es decir, todo este furor que está causando esta técnica ahora mismo en la arqueología europea y en el estudio de los megalitos en concreto, pues yo creo que hay que relativizarlo un poco porque depende de los particularismos de cada experiencia y de cada región sobre todo. Nosotros hemos estado ensayando, hay ya algo publicado y bastantes cosas que esperemos que empiecen a salir a partir de ahora, entrenando a la máquina para que reconozca y clasifique túmulos, para enseñarle que cuando hay una determinada curvatura, cuando hay unos descriptores de elevación sobre el entorno, es decir, que el túmulo se eleva de una determinada forma sobre el entorno, donde hay unas pendientes, un borde que lo separa del terreno y ciertos otros tipos de descriptores como el diámetro, el área o la circularidad, pues que tiene probabilidades de ser interpretados como túmulos. Los primeros ensayos que realizamos fueron hace 7 años y la verdad es que funcionaron bastante bien. En áreas de dehesa, sobre todo lo aplicamos en Extremadura, pues pudimos detectar nuevos monumentos inéditos sin mucha dificultad y en algunos de ellos pues comprobar que efectivamente corresponden a túmulos en un grado más que aceptable de conservación y en zonas donde no había ningún tipo de registro. Estos se tratan de algunos de los primeros monumentos que conseguimos detectar gracias
a las primeras aplicaciones de visión artificial, que es una parte de la inteligencia artificial, y empleando pues, criterios todavía muy simples en relación a los que se están empleando hoy en día. El problema es que la máquina puede ver, puede detectar, puede decirte dónde potencialmente hay algo, pero luego tienes que desarrollar un algoritmo que le enseñe a cribar, que haga la criba que nosotros no tenemos por qué hacer en campo, ¿no? Esta superficie ocupa 2 por 2 kilómetros y solamente aquí me parece que he reconocido 1000 y pico de localizaciones que podrían ser compatibles en una primera selección que hace la visión artificial con túmulos. Lo que hacemos en este caso es emplear criterios que permiten establecer con qué probabilidad algunas de estas localizaciones corresponden a túmulos. Con lo cual, entrenando a la máquina con esos criterios de probabilidad, podemos desechar. Y podemos desechar porque es necesario. Por ejemplo, esto que hay aquí es una rotonda, que morfológicamente es igual que un túmulo. Es una muestra de que igual que existe inteligencia artificial, existe estupidez artificial. Como digo, lo interesante es poder entrenar a la máquina para que ella sola discrimine. Este caso que traigo aquí discriminó más de 1000 localizaciones hasta en concreto dar con una que pertenecía a un túmulo inédito del que apenas levantaba unos centímetros sobre el terreno, pero que eran bien reconocibles los ortostatos. Con lo cual, bueno, pues en algunas situaciones se da la posibilidad de que tengamos éxito. Pero desde luego, como digo, es una técnica que en los sitios en los que se está probando tiene importantes problemas. En otros casos de éxito que hemos podido realizar, sobre todo a partir del TFM de Nicolás Sánchez Troncoso, que defendió ya hace unos años, estuvimos aplicando estas mismas técnicas para detectar megalitos en zonas de dehesa. Aquí tienen una dehesa entre la provincia de Cáceres y la de Badajoz, que son sitios que se filtra muy bien la vegetación y que además el registro del megalito, del túmulo, queda perfectamente reconocible. Y aquí en rojo, no sé si son apreciables estos puntos, son localizaciones que la máquina ya, con un entrenamiento algo más complejo que nuestros primeros ensayos, fue capaz de detectar. Y efectivamente, una vez que metamos la información, pues hemos podido reconocer una necrópolis, una pequeña agrupación de túmulos que hasta entonces había permanecido inédita. Es, desde luego, un trabajo bastante desbordante. Los cálculos que hemos hecho cuando hemos desplegado el algoritmo en amplias zonas, pues hemos visto que es capaz de reconocer hasta medio millón, casi medio millón de localizaciones probables, pero simplemente por visión artificial. Cuando las filtramos, obtenemos un 3% que el ordenador nos dice que son probables. Cuando supervisamos esos resultados, nos quedamos con un 0,1%. Y al final pues podemos ir reduciendo prácticamente hasta la nada. Es decir, este es uno de los riesgos, y con esto yo creo que ya debo ir acabando porque... Sí, justo, lo he calculado. Este es uno de los riesgos que tienen las tecnologías digitales. El exceso de confianza que depositamos en ellas y pues los resultados que realmente nos dan. Creo que el futuro, por no seguir abundando en una serie de diapositivas que se van a quedar en el tintero, el futuro es equilibrar las necesidades de nuestro conocimiento, la inversión que hacemos muchas veces de trabajo en diseñar estos modelos, y también hay que pensar en algo, en que la administración tiene que ser recepcionaria de toda esta información que estamos generando, y que también podemos utilizarla, como ya dije al principio, como elemento de difusión cultural, que sería también uno de estos objetivos. Quedan muchas cosas en el tintero, pero espero que se hayan hecho pues, una visión, pues algo general de para qué se están utilizando, entre otras muchas cosas, esas tecnologías en el contexto de la península ibérica, pero también de Europa, puesto que estamos, yo creo, que a un nivel de desarrollo muy semejante. Muchas gracias.
Esa intención me he callado. Nada. Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta interesantísima exposición. Y, bueno, algunos también estudiamos en su momento todas estas tecnologías. Y en este momento quiero dejar también, si me permiten, un recuerdo a mi profesor Sánchez Meseguer, recientemente fallecido, que fue uno de los primeros que aplicó la inteligencia artificial. Ahora mismo a mí en los bancos, cuando a veces hay algún proceso que no deseo hacer porque no es mi trabajo, ¿no? Y me dicen, pero bueno, ¿usted utiliza ordenadores? Digo, sí, desde el año 80, desde que entré en la universidad, tuve un ordenador a mi disposición y tengo ahora mismo 4 o 5 ordenadores funcionando, pero ese es su trabajo, no es mi trabajo. Entonces, también hay una, ¿cómo diríamos?, esa autogestión que quieren que hagamos todos de la tecnología digital, que tampoco es, yo creo, sana ni recomendable. Y ya descendiendo a la pregunta concreta, me interesa mucho el tema del LIDAR. Esos vuelos se obtienen a partir de modelos que ya están disponibles por el IGN o se encarga un modelo específico para ese tipo de prospecciones. Pues respecto a la primera parte, totalmente de acuerdo. Es decir, aquello que se suele decir de que caminamos sobre hombros de gigantes es completamente cierto. O sea, no solamente Sánchez Meseguer, Víctor Fernández y, bueno, Jean-Antoine Barceló, por ejemplo, que fue una de las primeras personas que hizo inteligencia artificial en España también. O sea, son muchos trabajos que es verdad que ahora parece que surgen de la nada, cuando en realidad en España ha habido gente trabajando en estas lides y se les ha reconocido muy poco. Es lo que suele pasar, ¿no? Que al final, cuando algo se populariza en el momento idóneo, parece que surge todo de la nada y lo anterior no importa. Entonces, totalmente de acuerdo con esa reflexión y, sobre todo, lo que siempre digo, ¿no? Que si esto no sirve para hacer un trabajo de arqueólogos de verdad, de ir al campo, de contrastar, pues yo creo que estamos perdiendo un poco el norte. Totalmente de acuerdo. Respecto a la pregunta, si no lo he dicho, porque claro, excedía un poco la intención de la charla. Todos esos datos, la suerte que tenemos en España es que están en la web del IGN y se pueden descargar de forma gratuita. Es de los pocos países de Europa donde esto es posible. Y además, no solamente hay una cobertura, es decir, no solamente hay un conjunto de datos para toda España, sino que hay dos. Una de menor resolución y otra de todavía más resolución, de mayor resolución, que varía según la resolución varía según la comunidad autónoma. Entonces, es muy interesante no solo por el incremento de resolución, sino porque además podemos comparar qué ha ocurrido entre una y otra resolución. Los datos son relativamente fáciles de trabajar, es decir, no exigen un entrenamiento muy complicado. Lo que sí requiere cierto entrenamiento es educar la vista, que eso ya estamos hablando de otro problema. A mí me pasa. Veo datos que he visto en 2014, siempre lo digo, que fue cuando empecé a trabajar con esta tecnología, los veo ahora y reconozco mucho más. Es decir, que forma parte además de un proceso continuo que en España está muy avanzado precisamente por eso, porque llevamos 10 años con una disponibilidad de datos gratuita. Nada. Pues... ¿Alguna otra pregunta? ¿Se han creído todos? Eso es lo que me preocupa. Pues nada, muchas gracias.